Rafael Kichik nos está acompañando. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Rafael Kichik es psicólogo y vamos a hablar de algunas, digamos, mucho mostramos nosotros en televisión qué cosas pasan o qué cosas le suceden a la gente. Pero lo que no se muestra es qué pasa después con la gente. Es decir, qué ocurre después que uno tiene un episodio en donde pierde un familiar, en donde tiene un accidente, en donde es víctima de un accidente, en donde maneja un vehículo y tiene la mala fortuna de atropellar a una persona. Eso se llama estrés postraumático. Bueno, sí, en general en los primeros momentos la mayoría va a tener síntomas de este cuadro, algunos se recuperan solos, pero hay un porcentaje muy importante, un tercio, va a quedar enfermo. ¿Cuáles son los síntomas? En general el miedo persiste, por ejemplo, es un asalto violento, la persona queda hipervigilante, queda en estado de alerta como en guardia ante la posibilidad de un nuevo suceso. Si la persona tuvo un accidente de tránsito, bueno, hay que ver las características. Por ejemplo, si perdió un familiar en el accidente, también va a haber reacciones de duelo, pero sobre todo va a tener pesadillas, reacciones extremas de temor, que no se van solas, ¿sí? Eso es una de las reacciones principales. El estrés postraumático en general está poco diagnosticado y uno, como bien decías vos, ve que el paciente o la persona viene al hospital, recibe la atención por las lesiones físicas, pero no se ocupan de la parte psicológica, ¿sí? De los aspectos emocionales, que son muchos. Y esto, claro, a veces no se hace la debida contención en ningún ámbito, digamos, ¿no? Porque a veces vemos personas que resultan víctimas de un hecho delictivo, por ejemplo, que en el momento, digamos, no están siendo asistidas quizás como correspondan. O, por ejemplo, digo, sin ir más lejos, el caso de las chicas ecuatorianas y de su familia, que en pleno duelo están en Ecuador tratando de determinar quién es la persona que... ¿Ahí cómo opera el estrés postraumático? Bueno, en general ahí, digamos, confluyen las dos cosas, trauma y duelo, porque hay una pérdida que es inesperada en situaciones violentas, ¿no? Y en general tienen alto riesgo de desarrollar patología, las personas están expuestas a este tipo de eventos. Por ejemplo, la persona al principio le va a pasar muy normalmente que tiene la sensación de no poder creer que la persona no está más, tener accesos de llanto o estar pensando cómo fueron los últimos momentos, estar preocupados un poquito de alguna forma, como no perder la relación, el vínculo con la persona. Estas reacciones son normales en los primeros momentos, porque todas las culturas tenemos situaciones de duelo o rituales para, digamos, hacer el lugar a la idea de que la persona ya no está más con nosotros. Pero cuando es trauma, cuando es en contextos tan inesperados y violentos, hay chances que después del tiempo normal que la cultura nos da para hacerle lugar al duelo, estos síntomas persisten. Entonces la persona sigue con acceso de llanto, se aísla, le da vergüenza contarle a los demás que todavía lo extraña, que todavía añora estar con él, y tienen conductas de búsqueda de proximidad, como agarrar objetos como para aferrarse a la memoria de ellos. No quieren estar alegres a veces, o no se permiten estar alegres porque se sienten culpables de tener esas emociones. Entonces muchas veces me dicen, mira, Rafael, yo, digamos, me siento triste todo el tiempo, pero cuando tengo algo de alegría, algo que me pone contento, también me siento mal, porque ¿cómo puedo estar contento si él o ella ya no están? Entonces estos son síntomas muy clásicos, y en general en nuestra sociedad, como en la mayoría de las sociedades, digamos, la cultura occidental, lo que es la muerte es un tabú, lo que es el duelo es un tabú. De hecho, entre los profesionales se habla poco de esto, a punto tal que recién ahora en los sistemas clasificatorios modernos se está discutiendo de hablar un trastorno por duelo, ¿sí? Es decir, empieza a aparecer en lo que es la clasificación psicológica, psiquiátrica, la posibilidad de reconocer esto como un trastorno. ¿Por qué? Porque muchas veces lo diagnostica como depresión y no tienen depresión y no responden también a los tratamientos como, digamos, cuando son tratados por depresión. O muchas veces se habla solo de estrés postraumático, pero hay un componente de duelo. ¿Cuál es la esencia del problema del duelo? La esencia es que la persona no puede aceptar la pérdida, que evita todo aquello que en la realidad le muestra que esa persona ya no está más con él. A pesar de que lo sabe intelectualmente, pero emocionalmente no lo puede aceptar, no lo puede digerir, ¿sí? Entonces, estas son situaciones a las cuales todos vamos a estar expuestos, ¿sí? La mayoría de nosotros vamos a estar expuestos a situaciones de trauma y de duelo, inevitablemente, porque tanto vos, Néstor, como cualquiera de nosotros, tenemos a alguien significativo que queremos mucho, y cuando no está más, nos va a aparecer estos síntomas. Ahora,
¿Quiénes se enferman? El 10% de las personas se enferman. Los que se enferman en general son aquellos que desarrollan sentimientos de culpa por no haberlo cuidado lo suficiente, no estar lo suficiente tiempo con él o con ella, o bien no haber hecho lo suficiente para el cuidado médico en el caso de una viejita. ¿En general la gente asimila las pérdidas? En general sí, en general el ser humano es bastante resiliente, digamos, tiene bastantes fortalezas, por eso no hay que asumir que toda la persona que sufrió un accidente, una situación violenta o que perdió un ser querido en situaciones, digamos, naturales, va a desarrollar un cuadro de estrés postraumático o de duelo crónico. No todo el mundo. Entonces, realmente tampoco hay algunas hay que personas que subestimar están como que tienen más, que están más predispuestas que otras. Bueno, sabemos que aquellos que lo callan, en general, aquellos que tratan de empujar los recuerdos hacia atrás, aquellos que no quieren ni pensar en lo sucedido, son aquellos que tienen más chances de enfermarse. Eso es lo que sabemos. Entonces, realmente esta es una de las cosas. En el caso de estrés postraumático, la emoción ya no es la tristeza, es el peligro, es el miedo lo que predomina en el individuo. En un asalto violento lo que te queda es miedo a volver a salir, o intento de secuestro, etcétera. Entonces, en general, en esas personas lo que se ve es que están hipervigilantes de que nada malo les pueda suceder, y esto en general cede en la mayoría de los casos, pero hay una parte importante que no cede. Aquellos que evitan situaciones por miedo que les vuelva a ocurrir el trauma, aquellos que tratan de no pensar en eso, son aquellos que están peor. O aquellos que sacan la conclusión de que no se puede confiar en nadie porque en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa. Vos lo escuchás en la calle eso. ¿Sí? Vos lo escuchás que la gente dice, bueno, y yo no sé si me puede pasar esto o aquello y demás. Eso en sí mismo no es estrés postraumático, pero si la persona empieza a evitar conductualmente todas esas situaciones, ahí empieza a pagar un costo muy alto. El problema de esta patología es que en general es poco reconocida, es poco diagnosticada. Antes se creía que solo los militares lo sufrían y solo en combate. Después volvían y les pasaba igual aunque no estuvieran en combate. Y después en los años 80 se empieza a pensar que también los civiles lo podíamos sufrir. Entonces hoy día realmente hay un cambio de paradigma en cuanto al abordaje de lo que es trauma. Sabemos mucho más qué hacer y qué no hacer. Y también hay que saber que no hay que apresurarse. A veces las personas sufren traumas, pero en los primeros 2 a 3 meses es el periodo de mayor recuperación. Es decir, las chances de Las personas más afectadas son los que pierden los hijos. En los duelos sí, son los más difíciles de recuperarse. Definitivamente aquello que es antinatural es perder, digamos, un hijo porque se espera que los papás se vayan antes que los hijos. Entonces, en todo lo que nos muestra la ciencia acerca de cómo recuperarnos de esa tristeza, esa congoja, ese dolor, en general cuesta más cuando es por un hijo y en causas traumáticas, en situaciones traumáticas, suicidio. Siempre, en general, digamos, vos lo que recomendás es que en todos los casos se haga terapia. A ver, al principio es muy difícil porque, digamos, las cosas acaban de ocurrir, pero sí es aconsejable que si la persona nota que estas reacciones iniciales persisten en el tiempo, le traen problemas, se aísla del entorno, es aconsejable que consulte. Después de 3 meses aproximadamente es poco probable que el paciente se recupere solo. Las mujeres tienen más chances, tienen el doble de chances de desarrollar tanto duelo como estrés postraumático. A ver, Rafael, vamos a compartir una noticia del minuto 1 que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando también. Bueno, otro femicidio, ¿no? Mató a su ex, un hombre mató a su ex mujer de 17 puñaladas. El agresor tenía un hijo de 3 años. ¿Cómo opera acá? Porque estos casos se ven cada vez más. Bueno, no sé si, digamos, yo no puedo establecer una estadística, pero en realidad, evidentemente, por lo menos se conocen mucho más. Ahora estos casos, si bien es cierto de que la mayoría de los delitos se cometen en situaciones intrafamiliares, o un alto porcentaje por lo menos de ellos son así, lo cierto es que estos casos se conocen cada vez más. Y digamos, el agresor no piensa que tiene un hijo, digamos, independientemente del encono, del rencor o del odio que pueda tener por su pareja. Bueno, claramente en estas circunstancias es poco probable que se piense y que la emoción, digamos, extrema, digamos, conduzca a un acto
Lo tan digo en terrible función como- de tratando de seguir la línea lógica que vos planteabas recién, que el peor duelo o el duelo más difícil para cualquier persona es la pérdida de un hijo. Uno tiene que poner entonces un hijo en el escalón más alto de lo que significa el amor filial. Dicen que es el más incondicional de todos los amores. Entonces, si vos lo querés poner en el escalón más alto, ¿cómo puede ser de que en el momento en que vos agredís a alguien no estés pensando en eso, ¿no? Que vas a dejar solo? Bueno, a ver, desde la En eso me refiero, en Sí, tu no, hijo, no, ¿no? ¿Se lógico. entiende? Desde la perspectiva del agresor, obviamente hay emociones y hay una, digamos, hay una impulsividad extrema y una desinhibición, realmente dañina, que, bueno, en muchos casos termina en femicidio, eso no hay duda, que claramente no pasa esto que naturalmente la mayoría de la gente pone los hijos en primer lugar. Ahora, estadísticas hay en Argentina acerca de mujeres golpeadas. Por ejemplo, se considera que más de 270.000 mujeres son golpeadas cada año. En el 2009 hubo una encuesta nacional de factores de riesgo que, sugiere que estas fueron víctimas de violencia de género. Y en algunos casos de femicidio, como estos que vos mencionás, el problema del chico que queda huérfano es terrible. Definitivamente, porque no solo están los cuadros psicopatológicos y el impacto emocional, está la vida práctica. Es decir, con quién va a compartir sus salidas, quién se va a ocupar de la educación, de la comida, cosas muy elementales que quizás todos las damos como resueltas, como que van de suyo. ¿Con quién se va a criar? ¿Va a un orfanato? Es decir, estos chicos ya tienen otro tipo de carencias que se suman a las situaciones de estrés postraumático de duelo. De hecho, lo que previene la aparición de estos cuadros psicopatológicos, esta tristeza extrema, estos miedos extremos, es justamente tener un entorno social que nos acompañe. Y este chico, justamente, como otros tantos que puede ocurrir en que quedan huérfanos, no carecen de ese entorno y justamente están más expuestos a tener problemas emocionales. Rafael, gracias por habernos acompañado. Muy interesante, ¿eh? Bueno, gracias. Y vamos a continuar seguramente en algún momento.